Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. Pido desculpa por mi espanhol, que não é muito bueno. Eh, Espanhol não é minha língua materna, pero prometo tentar melhorar. En el comentario fechado les dejo la marca del tiempo donde empieza el video para quienes ven de la otra aplicación. La historia de hoy es sobre mi mejor amiga que intenta humillar y robarme a mi marido, pero eso lleva a un perdedor. La jugabilidad del vídeo es completamente original, creada por mí, y todas las historias son traducidas y adaptadas por mí para brindarles con la mejor experiencia. La narración realiza una IA y las historias contienen elementos ficticios. Cualquier parecido con nombres, personas o lugares reales es pura coincidencia. Así que no duden en compartir con quien disfrutan de las buenas historias. Denle le gusta, comente su opinión y suscríbete al canal para que no perdas ningún contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la historia. Pensó que mi marido era un premio, hasta que lo tuvo. Natalia siempre decía que tenía suerte, no porque tuviera una vida perfecta, sino porque creía haber encontrado dos personas en las que podía confiar completamente: su esposo, Daniel, y su mejor amiga, Camila. Camila no era una amiga cualquiera. Llevaban más de 10 años juntas, habían compartido secretos, cumpleaños, decepciones amorosas y momentos importantes. Cuando Natalia se casó, Camila fue una de las primeras personas en celebrar la noticia, por eso jamás imaginó que algún día tendría motivos para desconfiar de ella. En cuanto a Daniel, tampoco era el hombre perfecto que muchos imaginaban. Cuando se conocieron, era amable y carismático, pero también bastante inestable. Saltaba de un trabajo a otro y tenía dificultades para mantener cualquier proyecto durante mucho tiempo. Natalia siempre lo apoyó, lo animó cuando fracasaba, lo ayudó a recuperar la confianza cuando las cosas salían mal, y poco a poco construyeron una vida juntos. Con el tiempo, Daniel parecía haber cambiado. Tenía un empleo estable, una casa cómoda y una imagen de esposo atento que todos admiraban, especialmente Camila. Tienes mucha suerte, le decía a Natalia con frecuencia. ¿Por qué? Porque Daniel parece sacado de una película romántica. Natalia se reía. No exageres, lo digo en serio. Al principio, aquellos comentarios parecían normales, incluso divertidos, pero con el paso de los meses comenzaron a repetirse demasiado. Una tarde, mientras tomaban café, Camila comentó: si ustedes alguna vez se separan, dejaré de creer en el amor. Natalia soltó una carcajada. Eso es demasiado dramático, quizá, pero es verdad. Aquella respuesta dejó una sensación extraña en el ambiente. Nada grave, solo una pequeña incomodidad, una que Natalia decidió ignorar. Como ignoró otras cosas después, una noche organizaron una cena en casa. Mientras Natalia estaba en la cocina buscando bebidas, Daniel y Camila se quedaron solos unos minutos en la terraza. Cuando regresó, ambos estaban riéndose, pero la conversación se detuvo de golpe al verla acercarse. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, respondió Daniel, y el tema cambió inmediatamente. Era una tontería, algo sin importancia. Sin embargo, Natalia sintió una leve incomodidad. La misma sensación volvió días después, y luego otra vez. Camila comenzó a escribirle más seguido a Daniel, supuestamente para pedir consejos, y Daniel parecía saber cosas sobre la vida de Camila que Natalia ni siquiera conocía. Aún así, jamás sospechó una traición, porque confiaba plenamente en ambos. Lo que Natalia no sabía era que Camila llevaba tiempo observando su vida con otros ojos, veía la casa, la estabilidad, el matrimonio, y comenzó a convencerse de que su amiga tenía demasiada suerte. Mientras ella acumulaba relaciones fallidas y problemas económicos, Natalia parecía tener todo resuelto, y cuanto más comparaba sus vidas, más crecía una sensación peligrosa: la envidia, porque Camila no veía los años de esfuerzo detrás de aquel matrimonio. No veía las veces que Natalia sostuvo a Daniel cuando las cosas iban mal, solo veía el resultado final, y empezó a desearlo, sin darse cuenta de que aquello que admiraba estaba muy lejos de ser perfecto, y que perseguirlo terminaría costándole mucho más de lo que imaginaba.
La sensación de incomodidad que Natalia había experimentado en algunas ocasiones no desapareció, pero tampoco creció lo suficiente como para convertirse en sospecha. Cada vez que algo le parecía extraño, encontraba una explicación razonable. Después de todo, Camila era su mejor amiga, y Daniel era su esposo. Confiar en ellos era algo natural, por eso, cuando comenzaron a hablar más entre ellos, Natalia no le dio demasiada importancia. Al principio eran mensajes ocasionales. ¿Alguna recomendación? Un consejo, una pregunta rápida, nada fuera de lo normal, pero poco a poco se volvió una costumbre. Una tarde, mientras veía una película con Daniel, el teléfono de él vibró varias veces. Natalia miró distraídamente la pantalla. Camila, otra vez. Daniel respondió casi de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó Natalia. No, Camila está teniendo problemas en el trabajo, pobre. Sí. La conversación terminó ahí, y Natalia siguió viendo la película. Sin embargo, algo llamó su atención durante las semanas siguientes. Cada vez que Camila tenía un problema, parecía acudir primero a Daniel, no a ella. A Daniel. Era extraño, pero no necesariamente malo, al menos eso pensó. Un sábado, Natalia invitó a Camila a almorzar, mientras preparaban la comida. Daniel salió a comprar algunas cosas que faltaban. En cuanto la puerta se cerró, Camila sonrió. Tu marido cada día está más guapo. Natalia soltó una pequeña risa. ¿Qué, es verdad? Nunca habías dicho eso, porque antes no me había fijado tanto. Aquella respuesta hizo que Natalia levantara una ceja. ¿Qué observadora te has vuelto? Camila se rió. Solo digo la verdad. El comentario quedó flotando en el aire unos segundos. No era exactamente inapropiado, pero tampoco le resultó completamente normal. Por primera vez, Natalia sintió una ligera molestia, una tan pequeña que desapareció cuando Daniel regresó, pero estaba ahí. Esa misma tarde ocurrió algo más. Mientras recogían la mesa, Camila contó una historia graciosa. Todos se rieron, pero Natalia notó algo. Camila no dejaba de mirar a Daniel, buscaba constantemente su reacción, su atención, su aprobación, como si fuera la persona más importante de la habitación, y cuanto más lo observaba, más evidente parecía. Sin embargo, Natalia volvió a ignorarlo porque admitir lo que estaba viendo significaba hacerse preguntas que no quería responder. Al despedirse aquella noche, Camila abrazó a Natalia. No sé qué haría sin ustedes. La frase sonó sincera, cariñosa, como tantas otras veces, pero cuando se alejó, Natalia sintió una extraña sensación en el pecho. Algo no encajaba, no sabía qué era, no tenía pruebas, no tenía motivos reales para desconfiar, solo una intuición, una pequeña voz que le decía que algo estaba cambiando. Y por primera vez, esa voz comenzó a hacerse un poco más difícil de ignorar. Natalia intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Después de todo, no tenía ninguna prueba de que algo estuviera ocurriendo, solo pequeños detalles, miradas, comentarios, situaciones que por sí solas podían significar cualquier cosa o nada. Por eso decidió seguir adelante. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlo, más señales aparecían. Una tarde, Camila pasó por la casa sin avisar. No era raro, llevaba años haciéndolo, tenía tanta confianza que prácticamente entraba como si fuera parte de la familia. Natalia estaba terminando un informe de trabajo en la sala cuando escuchó risas en la cocina. Pensó que Camila estaba hablando por teléfono, pero al acercarse descubrió que estaba conversando con Daniel. Los dos parecían divertirse mucho, nada extraño, nada inapropiado, pero algo llamó su atención. Camila estaba usando una blusa nueva y parecía haber dedicado mucho tiempo a arreglarse. Lo curioso era que, según había dicho esa mañana, solo iba a hacer unas compras rápidas. Te ves muy elegante para alguien que iba al supermercado, bromeó Natalia. Camila se rió. Nunca sabes con quién puedes encontrarte. Daniel también se rió, y la conversación continuó. Pero Natalia no pudo evitar preguntarse por qué aquella respuesta le había resultado tan incómoda. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos parecidos. Camila siempre parecía encontrar una excusa para llamar, para enviar mensajes, para aparecer, y cada vez prestaba más atención a Daniel. A lo que decía, a lo que hacía, a lo que le gustaba, era como si estuviera estudiándolo. Mientras tanto, Natalia comenzaba a observar algo más. Daniel disfrutaba esa atención, no la buscaba activamente, pero tampoco la rechazaba. Y eso le molestó más de lo que esperaba. Una noche, mientras cenaban solos, decidió mencionarlo. Últimamente Camila te escribe mucho. Daniel levantó la vista. Supongo, antes hablaba más conmigo, quizá está pasando por un momento complicado. Natalia asintió. Era una explicación razonable, pero algo seguía sin convencerla. 2 semanas después ocurrió algo que terminó de encender las alarmas. Los tres asistieron a una reunión organizada por unos amigos. El ambiente era relajado, la comida era buena, y todos parecían divertirse. En determinado momento, Natalia se alejó unos minutos para ayudar en la cocina. Cuando regresó al jardín,
vio a Camila y Daniel conversando solos, estaban demasiado cerca, nada escandaloso, nada que pudiera considerarse una prueba. Pero la expresión de Camila era imposible de ignorar, lo miraba de una forma que una amiga no debería mirar al esposo de otra. Natalia se quedó inmóvil unos segundos, observando, pensando, intentando convencerse de que estaba exagerando. Entonces Camila notó su presencia y se apartó inmediatamente, demasiado rápido, demasiado evidente. Estábamos hablando del trabajo, dijo ella. Natalia ni siquiera había preguntado, y eso fue lo que más le llamó la atención, porque las personas suelen explicarse cuando sienten que tienen algo que justificar. Aquella noche, camino a casa, permaneció en silencio gran parte del trayecto. Daniel lo notó. ¿Todo bien? Sí, pareces pensativa. Estoy cansada. Era una mentira, no estaba cansada. Estaba confundida porque por primera vez en su vida comenzaba a plantearse una posibilidad que jamás había querido considerar, y aunque todavía no estaba dispuesta a creerla, la idea ya había echado raíces. Quizá Camila no veía a Daniel de la misma manera que ella siempre había pensado, y si eso era cierto, las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Natalia pasó varios días intentando convencerse de que todo tenía una explicación inocente. Camila era una buena amiga, o al menos eso había creído durante más de 10 años, y 10 años de amistad no desaparecen por unas cuantas miradas extrañas. Por eso decidió no decir nada, no quería crear un problema donde quizá no existía ninguno. Sin embargo, el problema parecía empeñado en mostrarse cada vez más. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, recibió un mensaje de Camila: Daniel está contigo. Natalia miró la pantalla con extrañeza. No, está en la oficina. ¿Por qué? La respuesta tardó varios minutos, solo preguntaba, nada más. Aquello le pareció raro, pero intentó olvidarlo, hasta que esa misma noche ocurrió algo aún más extraño. Daniel estaba duchándose cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Natalia no tenía la costumbre de revisar teléfonos ajenos, jamás lo había hecho, pero la pantalla se iluminó justo delante de ella, y alcanzó a ver el nombre de Camila, lo que llamó su atención no fue el mensaje, fue el emoji de corazón al final, un simple corazón, pequeño, inofensivo para cualquiera, pero suficiente para hacer que una sensación desagradable se instalara en su estómago. Cuando Daniel salió del baño, tomó el teléfono rápidamente, demasiado rápido. Camila te escribió. Ah, sí, ¿pasa algo? No, nada importante, y cambió de tema. Natalia fingió que no le dio importancia, pero sí se la dio, porque Daniel nunca había ocultado conversaciones antes, nunca. 2 días después los tres quedaron para almorzar. Durante la comida, Camila parecía especialmente animada, reía más de lo normal, hablaba más de lo normal, y buscaba constantemente la atención de Daniel. Natalia comenzó a observarla en silencio, por primera vez sin intentar justificar cada detalle, y cuanto más observaba, más evidente parecía. Camila se inclinaba hacia él cuando hablaba, se reía incluso de bromas mediocres y parecía pendiente de cada palabra que salía de su boca. Era como ver a alguien intentando impresionar a una persona que le gustaba. La idea fue tan incómoda que Natalia quiso rechazarla de inmediato, pero ya no resultaba tan fácil. Al terminar el almuerzo, Camila fue al baño, Daniel salió a atender una llamada, y Natalia se quedó sola en la mesa. Fue entonces cuando notó algo. El bolso de Camila estaba abierto, y sobresaliendo entre algunas cosas había una fotografía. Sin pensarlo demasiado, la tomó. Era una imagen vieja, tomada durante una reunión entre amigos varios meses atrás. Natalia aparecía en un extremo, pero alguien había doblado cuidadosamente la foto, de manera que ella casi desaparecía de la imagen, y solo quedaba visible Daniel. Natalia se quedó inmóvil, mirando la fotografía, mirándola una y otra vez, porque aquello ya no parecía una coincidencia, ni una mala interpretación, ni una simple intuición. Cuando volvió a guardar la foto en el bolso, sintió algo inesperado, no tristeza, no rabia, solo una enorme decepción. ¿Por qué? Empezaba a comprender algo doloroso. El problema no era únicamente que Camila pudiera estar interesada en Daniel, el problema era que parecía haber olvidado por completo quién había estado a su lado durante todos esos años. Y Natalia tenía la sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Después de encontrar la fotografía, Natalia ya no pudo seguir ignorando lo que tenía delante, no porque tuviera pruebas definitivas, pero sí porque por primera vez dejó de buscar excusas para todo, y cuando dejó de justificarlos, empezó a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Camila no solo admiraba a Daniel, lo perseguía, buscaba cualquier motivo para hablar con él, cualquier oportunidad para estar cerca, cualquier excusa para convertirse en el centro de su atención, y Daniel no la detenía. Eso fue lo que más le dolió. No era únicamente la conducta de su amiga, era la pasividad de su esposo, la comodidad con la que aceptaba aquella situación. La verdad llegó una tarde de manera inesperada.
Natalia había salido antes del trabajo porque una reunión fue cancelada, pensó en pasar por una cafetería y luego regresar a casa, nada especial, un día normal, pero al llegar a una calle cercana al centro vio algo que hizo que se detuviera, Daniel y Camila sentados juntos. En la terraza de un café solos, ninguno de los dos le había mencionado aquel encuentro. Natalia se quedó inmóvil, observando desde la distancia, intentando convencerse de que había una explicación. Entonces vio cómo Camila tomaba la mano de Daniel sobre la mesa, y la mantenía allí, como si aquello fuera completamente natural. El corazón de Natalia no se rompió, curiosamente, no, lo que sintió fue una claridad absoluta. Porque en ese instante desaparecieron todas las dudas, todas las excusas. Todas las explicaciones que había inventado para proteger a las dos personas que más quería. La realidad estaba frente a ella, y era imposible negarla. No hizo una escena, no se acercó, no gritó, simplemente se dio la vuelta y regresó a su automóvil. Durante el trayecto a casa permaneció en silencio, más tranquila de lo que cualquiera habría imaginado, quizá porque la traición duele menos cuando llevas semanas preparándote para verla, o quizá porque una parte de ella ya había aceptado la verdad mucho antes. Aquella noche esperó. Primero llegó Daniel, actuó con total normalidad, demasiada normalidad. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, el trabajo tranquilo, mentiras, una detrás de otra, como si nada hubiera ocurrido. Horas después, Camila le envió un mensaje: ¿te apetece salir el sábado? Natalia observó la pantalla durante varios segundos, y algo dentro de ella terminó de romperse, no por el engaño, sino por el descaro, porque ambos seguían comportándose como si ella fuera una persona incapaz de ver lo que estaba pasando. Esa noche no confrontó a nadie, no tenía ganas, no sentía necesidad. Por primera vez, lo único que quería era pensar, y cuanto más pensaba, más cosas encajaban: las llamadas, los mensajes, las miradas, las excusas. Todo era como completar un rompecabezas cuya imagen siempre había estado delante de ella. Antes de dormir tomó una decisión: no iba a competir por un hombre, no iba a rogar por una amistad, y definitivamente no iba a desperdiciar energía intentando convencer a dos traidores de que habían actuado mal. Si Daniel quería estar con Camila, podía hacerlo, y si Camila creía que había encontrado al hombre perfecto, también. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de descubrir una verdad muy distinta de la que imaginaban, porque el Daniel que ellos conocían no era exactamente el mismo Daniel con el que Natalia había vivido durante años. Y cuando ella dejara de sostener ciertas cosas en silencio, la imagen del príncipe encantador empezaría a derrumbarse mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. La mañana siguiente Natalia despertó con una sensación extraña. No había llorado, no había gritado, ni siquiera había dormido mal. Lo que sentía era algo mucho más simple: aceptación. Durante años había escuchado historias de personas que descubrían una infidelidad y perdían el control, pero cuando le tocó vivirlo, la reacción fue diferente, porque la traición no había ocurrido en un solo día. Había sido una acumulación de pequeñas decisiones, pequeñas mentiras, pequeñas faltas de respeto, y cuando finalmente vio la verdad completa, una parte de ella ya había comenzado a alejarse emocionalmente. Por eso pasó la mañana como cualquier otra: desayunó, trabajó, respondió correos, mientras Daniel seguía actuando como si nada hubiera ocurrido. Aquello fue lo que más le sorprendió: la facilidad con la que mentía, la naturalidad, como si ocultar algo tan grande no le provocara el menor remordimiento. Esa tarde Natalia tomó una decisión: necesitaba escuchar la verdad de sus propias bocas, no porque dudara, sino porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así que escribió un mensaje en el grupo que compartían los tres: ¿les parece si cenamos juntos mañana? Camila respondió casi de inmediato: claro. Daniel hizo lo mismo. Perfecto. Natalia observó la pantalla durante unos segundos. Ninguno parecía preocupado, ninguno sospechaba que ella ya sabía todo. Al día siguiente, los tres se sentaron alrededor de la misma mesa donde habían compartido incontables momentos durante años. La diferencia era que ahora Natalia los veía de otra manera, y una vez que alguien pierde tu confianza, resulta imposible volver a verlo igual. Camila hablaba sin parar, contaba historias, hacía bromas, sonreía, como si siguiera siendo la amiga leal de siempre. Daniel también parecía relajado, incluso feliz, y aquello resultaba casi ridículo, porque ambos estaban interpretando un papel para una persona que ya conocía el final de la obra. En determinado momento, Natalia dejó el vaso sobre la mesa. Quiero hacerles una pregunta. Los dos la miraron. ¿Qué pasa?, preguntó Camila. ¿Hay algo que quieran contarme? Por primera vez, el silencio apareció, pequeño, breve, pero evidente. Daniel fue el primero en hablar. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Camila sonrió con nerviosismo. No entiendo. Natalia los observó durante varios segundos, y entonces comprendió algo: no iban a decir la verdad, ni siquiera ahora.
ni siquiera cuando les estaba dando la oportunidad, aquello. Terminó de convencerla porque una equivocación puede ocurrir, una mala decisión también, pero sostener una mentira mirando a los ojos a alguien que te ama es algo completamente distinto. La cena terminó poco después, Camila se despidió con un abrazo. El mismo abrazo de siempre, la misma actuación de siempre, y Natalia sintió una profunda lástima, porque estaba perdiendo a una amiga, pero no a la amiga que recordaba. Esa persona probablemente había desaparecido mucho tiempo atrás, cuando la puerta se cerró. Daniel se acercó. Te noto rara últimamente. Natalia estuvo a punto de reír, la ironía era increíble. He estado pensando mucho sobre que ella lo miró. Durante años había intentado verlo como el hombre perfecto que todos describían, pero ahora veía algo distinto, un hombre cómodo, un hombre que disfrutaba la admiración de dos mujeres, y que esperaba seguir teniendo ambas cosas sin consecuencias. ¿Sobre quiénes merecen permanecer en mi vida? Daniel frunció el ceño. No entiendo. Ya lo entenderás. Y por primera vez desde que descubrió la traición, Natalia sintió paz, porque la decisión estaba tomada. No iba a pelear, no iba a competir, no iba a perseguir a nadie, simplemente iba a apartarse, y muy pronto. Camila descubriría que quedarse con Daniel no era la victoria que imaginaba, porque algunas personas parecen extraordinarias, hasta que desaparece la persona que llevaba años sosteniendo todo en silencio. Natalia pasó los días siguientes organizando sus pensamientos. No quería tomar decisiones impulsivas, tampoco quería convertir su vida en una guerra. Lo único que deseaba era salir de aquella situación con dignidad. Mientras tanto, Daniel y Camila seguían comportándose como si nada estuviera ocurriendo, y cuanto más los observaba, más evidente se volvía algo. Ambos estaban tan concentrados en lo que querían que ni siquiera se preguntaban cómo podía sentirse ella. Aquello terminó de convencerla de que estaba tomando la decisión correcta. Una tarde Camila la invitó a tomar café. Natalia aceptó, no porque quisiera pasar tiempo con ella, sino porque sentía curiosidad, quería verla una vez más desde aquella nueva perspectiva. La mujer que tenía delante ya no era su mejor amiga, era alguien que había decidido traicionarla. Mientras sonreía y fingía cariño, aún así, Camila parecía relajada, incluso feliz. Últimamente te noto distante, comentó. Natalia casi sonrió. La falta de conciencia era impresionante. He estado ocupada. Bueno, espero que no te olvides de mí cuando te vuelvas una ejecutiva importante. Aquella frase habría parecido inocente en otro momento, pero ahora Natalia podía ver la inseguridad escondida detrás de muchas cosas que Camila decía, porque su amiga siempre había estado comparándose con ella, siempre, solo que antes ella no lo había notado. Mientras conversaban, Camila empezó a hablar de relaciones amorosas. Otra vez, era un tema que aparecía constantemente. Últimamente, qué suerte tienen algunas mujeres, con encontrar hombres buenos. Natalia la observó en silencio. Supongo, hay personas que no valoran lo que tienen. Aquella frase llamó su atención, porque sonó menos como un comentario y más como una indirecta, como si Camila estuviera justificando algo, como si intentara convencerse de que merecía aquello que deseaba, y Natalia comprendió algo importante. Camila no se veía a sí misma como la villana de la historia, se veía como alguien que finalmente estaba tomando algo que creía merecer, y eso la hacía aún más peligrosa. Los días siguientes trajeron exactamente lo que Natalia esperaba. Daniel empezó a mostrarse distraído, respondía mensajes constantemente, protegía el teléfono más de lo habitual, y aunque ya no intentaba descubrir nada, los cambios eran demasiado evidentes para ignorarlos. Lo curioso era que en lugar de sentirse herida, comenzaba a sentirse liberada, porque cada mentira facilitaba las cosas, cada engaño eliminaba un poco más de cualquier duda que pudiera quedar. Una noche, mientras cenaban, Daniel recibió una llamada, miró la pantalla y se levantó inmediatamente. ¿Quién era?, preguntó Natalia cuando regresó. Un compañero de trabajo. Otra mentira. Y ni siquiera una buena. Natalia simplemente asintió, nada más. Aquella reacción pareció sorprenderlo. Probablemente esperaba preguntas, tal vez una discusión, pero ella ya no tenía interés en ninguna de las dos cosas. Por otro lado, Camila estaba convencida de que todo salía exactamente como había planeado. Empezó a imaginar un futuro junto a Daniel, un futuro que le parecía perfecto. Veía al hombre atento que aparecía delante de los demás, al esposo cariñoso, al hombre aparentemente estable, y estaba segura de que había encontrado algo especial. Lo que no sabía era que gran parte de aquella imagen existía gracias a Natalia. Era Natalia quien organizaba las finanzas, Natalia quien resolvía problemas, Natalia quien mantenía el equilibrio. Cuando Daniel tomaba malas decisiones, sin ella, muchas grietas empezarían a hacerse visibles, pero Camila todavía no podía verlas, estaba demasiado ocupada celebrando una victoria que aún no entendía, y Natalia, observando todo desde la distancia, tuvo una certeza absoluta. No necesitaba vengarse, no necesitaba exponerlos, no necesitaba destruir nada.
la verdad terminaría haciendo todo el trabajo por ella. La situación llegó a su límite unas semanas después, no porque Natalia descubriera algo nuevo, sino porque se cansó de fingir que no veía lo que estaba pasando. Durante días había observado a Daniel y Camila moverse con una confianza casi absurda, como si fueran más inteligentes que todos, como si sus mentiras fueran invisibles, y cuanto más los veía actuar, menos tristeza sentía. Lo que quedaba era decepción, una decepción tranquila, definitiva. Una tarde Natalia llegó a casa antes de lo previsto. Al entrar, encontró a Daniel sentado en la sala, sonriendo mientras escribía un mensaje. En cuanto la vio, bloqueó la pantalla, demasiado rápido, demasiado obvio, y por primera vez Natalia decidió no fingir. Era Camila. Daniel se quedó inmóvil. Que te pregunté si era Camila. El silencio respondió antes que él, y aquella respuesta fue suficiente. Natalia soltó un pequeño suspiro. No hace falta que sigas mintiendo. Daniel la observó sin saber qué decir. Por primera vez parecía realmente nervioso. No sé de qué hablas, claro que lo sabes. La tranquilidad de Natalia lo desconcertó más que cualquier grito, porque esperaba una pelea, lágrimas, reproches, no aquella calma. Natalia, ya lo sé. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, y durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Daniel bajó la mirada. Aquello fue prácticamente una confesión. Esa misma noche, Natalia llamó a Camila. ¿Podemos vernos mañana? Claro. La respuesta llegó tan rápido como siempre, y una vez más Natalia se preguntó cómo alguien podía mentir con tanta facilidad. Al día siguiente se encontraron en una cafetería. Camila llegó sonriente, con la misma actitud despreocupada de siempre, hasta que vio la expresión de Natalia. Entonces comprendió que algo había cambiado. ¿Ocurre algo? Sí. La sonrisa desapareció. ¿Qué pasa? Natalia la observó durante unos segundos. 10 años de amistad, 10 años reducidos a aquel momento. Ya sé lo de Daniel. Camila palideció. Por primera vez no tuvo una respuesta preparada, no tuvo una excusa, no tuvo una mentira inmediata, solo silencio, un largo silencio, y luego hizo algo que Natalia jamás olvidaría. No pidió perdón, no mostró vergüenza, no pareció arrepentida. No era mi intención que te enteraras así. Aquella frase fue tan absurda que Natalia casi se rió. No era su intención que se enterara, como si ese fuera el verdadero problema. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Camila empezó a justificarse. Dijo que las cosas simplemente habían pasado, que no había planeado enamorarse, que Daniel era infeliz, que la conexión entre ellos era especial. Las típicas excusas que utilizan las personas cuando quieren sentirse mejor con sus propias decisiones. Natalia escuchó todo en silencio, y cuanto más hablaba Camila, más claro quedaba algo. Realmente creía que había ganado, creía que estaba quedándose con el gran amor de su vida, con el hombre perfecto, con el premio. Y aquello hizo que Natalia sintiera algo inesperado. Lástima, porque Camila estaba tan ocupada celebrando que todavía no había tenido tiempo de conocer al verdadero Daniel, al hombre que ella llevaba años sosteniendo, al hombre que escondía sus problemas detrás de una imagen cuidadosamente construida, al hombre que parecía estable porque alguien más resolvía constantemente sus errores. Cuando la conversación terminó, Natalia se levantó. ¿Eso es todo?, preguntó Camila. Sí. ¿No vas a decir nada más? Natalia tomó su bolso y por primera vez en toda aquella historia sonrió una sonrisa tranquila, sincera. Te deseo suerte. Camila frunció el ceño. No entendía, pensaba que aquella reacción significaba derrota, pensaba que Natalia estaba renunciando. Lo que no sabía era que estaba observando exactamente lo contrario, porque mientras ella celebraba haber conseguido a Daniel, Natalia acababa de liberarse de dos personas que, desde hacía mucho tiempo, ya no merecían un lugar en su vida. Después de la conversación en la cafetería, Natalia hizo algo que sorprendió a todos. Siguió adelante con su vida, sin escándalos, sin publicaciones indirectas en redes sociales, sin llamadas llenas de insultos. Simplemente tomó distancia. Aquello desconcertó especialmente a Camila, porque en el fondo, esperaba una reacción mucho más dramática. Esperaba que Natalia luchara por Daniel, que intentara recuperarlo, que la viera como una rival, pero nada de eso ocurrió, y cuanto más tranquila se mostraba Natalia, más incómoda se sentía ella. Mientras tanto, Daniel se mudó al apartamento de Camila. Al principio todo parecía perfecto, podían estar juntos sin esconderse, salir a cenar, tomarse fotografías, hacer planes. Camila estaba convencida de que finalmente había conseguido la vida que merecía. Sin embargo, la ilusión comenzó a agrietarse mucho antes de lo que imaginaba. La primera señal apareció apenas unas semanas después. Una noche, mientras revisaba algunas cuentas, notó que Daniel parecía preocupado. ¿Pasa algo? No, seguro que sí. Daniel dudó unos segundos. Solo estoy organizando unos pagos. Camila no insistió, pero la respuesta le resultó extraña, porque cada vez que hablaban de dinero, él cambiaba de tema.
Los días siguientes revelaron algo más. Daniel parecía mucho menos organizado de lo que ella creía, olvidaba fechas de pago, retrasaba trámites importantes y constantemente dejaba asuntos pendientes para después, pequeños detalles, pero suficientes para llamar su atención. Durante años había pensado que era un hombre increíblemente responsable, ahora empezaba a preguntarse si realmente lo conocía. Una tarde, mientras él estaba fuera, llegó una carta. Camila la recogió por costumbre, no pensaba abrirla, hasta que vio el remitente era una entidad financiera, y el sobre decía claramente aviso de deuda. Su corazón dio un pequeño vuelco cuando Daniel regresó. Ella colocó la carta sobre la mesa. ¿Qué es esto? La expresión de él cambió inmediatamente y aquella reacción le dijo todo lo que necesitaba saber. No es nada importante. Entonces, ¿por qué pareces tan nervioso? Daniel suspiró. Es una deuda antigua. ¿Cuánto? El silencio se prolongó demasiado. Daniel, finalmente respondió. Y la cifra hizo que Camila se quedara inmóvil. Era mucho más alta de lo que esperaba, muchísimo más. ¿Desde cuándo existe esto? Hace tiempo, y Natalia lo sabía. Otra pausa, otra respuesta incómoda. Sí, Camila sintió un nudo en el estómago porque de repente empezó a entender algo. Natalia sí conocía al verdadero Daniel, mucho mejor que ella. Aquella noche apenas pudo dormir, no por la deuda, sino por lo que representaba. Durante meses había construido una imagen perfecta de él en su cabeza, y esa imagen comenzaba a desmoronarse, porque cuanto más descubrían cosas, más evidente resultaba que Natalia había estado resolviendo problemas silenciosamente durante años, problemas que Daniel nunca mencionaba, problemas que ella jamás había visto. Y por primera vez desde que comenzó aquella relación, una duda incómoda apareció en su mente. ¿Y si Natalia no había perdido nada? ¿Y si era ella quien acababa de quedarse con una versión del hombre que nunca había querido ver? La pregunta la acompañó durante toda la noche, y algo le decía que aquella deuda era solo el comienzo. Camila intentó convencerse de que la deuda no era un problema tan grave. Después de todo, muchas personas tenían préstamos o pagos pendientes. Quizá había exagerado, quizá simplemente estaba atravesando una mala racha. Sin embargo, cuanto más convivía con Daniel, más cosas empezaban a salir a la luz, y ninguna la hacía sentir mejor. Lo primero que descubrió fue que él dependía mucho más de los demás de lo que aparentaba. Durante años, Natalia había organizado prácticamente todo: pagos, documentos, citas importantes, presupuestos, incluso algunos asuntos relacionados con su trabajo. Daniel había disfrutado de los resultados sin asumir demasiadas responsabilidades, y ahora que Natalia ya no estaba, los problemas comenzaban a acumularse. Una mañana, Camila encontró varias facturas olvidadas en un cajón. Otra vez, la semana anterior había ocurrido algo parecido, y la anterior también. ¿Por qué nunca haces esto a tiempo?, preguntó. Daniel se encogió de hombros. Se me pasó. Siempre se te pasa. Aquella respuesta provocó una discusión, pequeña al principio, pero cada vez más frecuente, porque Camila comenzaba a descubrir hábitos que antes no conocía, y ninguno coincidía con la imagen del hombre perfecto que había imaginado. También empezó a notar algo más. Daniel se quejaba constantemente del trabajo, del tráfico, de los compañeros, del jefe, de los clientes, de todo. Al principio intentó escucharlo, apoyarlo, comprenderlo, exactamente igual que había hecho Natalia durante años, pero rápidamente se cansó porque nunca parecía buscar soluciones, solo quería que alguien más cargara con sus frustraciones, y cuanto más tiempo pasaba, más agotador resultaba. Una noche, mientras cenaban, Camila decidió preguntarle algo que llevaba tiempo rondando su cabeza. ¿Por qué terminaste realmente con Natalia? Daniel levantó la vista. Ya lo sabes, quiero escucharlo de ti. Él permaneció en silencio unos segundos. Las cosas dejaron de funcionar. Aquella respuesta sonó vacía, demasiado ensayada. ¿Por qué dejaron de funcionar? Daniel volvió a quedarse callado, y entonces Camila comprendió algo incómodo. No tenía una respuesta clara, porque probablemente nunca se había detenido a analizarlo. Simplemente había seguido la atención fácil, la emoción de una nueva relación, la comodidad de sentirse admirado, y había destruido un matrimonio en el proceso. Esa noche, mientras Daniel dormía, Camila permaneció despierta observando el techo. Por primera vez desde que había conseguido lo que quería, no se sentía victoriosa, se sentía confundida, porque la realidad era muy diferente a la fantasía que había construido. Había imaginado que vivir con Daniel sería sencillo, romántico, perfecto. Pero la convivencia estaba revelando cosas que antes no podía ver, y cada descubrimiento la acercaba a una conclusión incómoda. Quizá nunca estuvo enamorada del verdadero Daniel. Quizá se enamoró de la versión que veía cuando Natalia estaba detrás resolviendo silenciosamente todos los problemas. Y si eso era cierto, había traicionado a su mejor amiga por una ilusión que empezaba a desmoronarse delante de sus ojos. La convivencia terminó de destruir la fantasía que Camila había construido durante años,
cada día descubría algo nuevo sobre Daniel, y casi nunca era algo bueno. Lo más frustrante era que no se trataba de grandes secretos, no había una doble vida, ni un crimen oculto, ni una revelación espectacular. Era algo mucho más simple. Daniel era un hombre mediocre que había aprendido a dejar que otras personas resolvieran sus problemas, y Natalia había cargado con esa responsabilidad durante años. Ahora, sin ella, la realidad quedaba expuesta. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes, por dinero, por responsabilidades, por promesas incumplidas, por cosas pequeñas que terminaban convirtiéndose en problemas enormes. Una tarde, Camila llegó cansada del trabajo y encontró el apartamento exactamente igual que por la mañana: platos sucios, ropa fuera de lugar, varias tareas pendientes. Daniel estaba sentado frente al televisor. ¿No ibas a hacer esto hoy? Sí, entonces, ¿por qué no lo hiciste? Me olvidé. Aquella respuesta empezó a resultarle insoportable, porque era la misma respuesta para todo, y siempre venía acompañada de una expectativa silenciosa, que alguien más resolviera la situación. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Daniel parecía incapaz de asumir responsabilidad por nada. Si cometía un error, tenía una excusa; si algo salía mal, era culpa de otra persona; si surgía un problema, siempre encontraba a quien señalar. Camila comenzó a recordar conversaciones del pasado. Momentos en los que Natalia defendía a Daniel, situaciones que había justificado, problemas que había minimizado, y por primera vez entendió cuánto trabajo invisible había realizado su amiga durante años, un trabajo que nadie reconocía, ni siquiera el propio Daniel. Mientras tanto, Natalia seguía adelante con su vida, había retomado proyectos que había dejado de lado, pasaba más tiempo con personas que realmente la apreciaban, y lo más importante de todo, vivía en paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no tenía que cargar con problemas ajenos. Aquello sorprendió incluso a quienes la conocían. Muchos esperaban verla devastada, en cambio parecía más tranquila que nunca, y la noticia llegó inevitablemente a Camila. A través de amigos en común, de redes sociales, de comentarios casuales, Natalia estaba bien, muy bien, y esa realidad empezó a molestarle más de lo que quería admitir, porque había imaginado una historia diferente, una donde ella se quedaba con el hombre ideal y Natalia sufría la pérdida. Pero la realidad parecía haberse escrito al revés. Una noche, después de una discusión particularmente desagradable, Camila se sentó sola en la cocina. Daniel había salido dando un portazo, otra vez. Y por primera vez se permitió pensar algo que llevaba meses evitando: había cometido un error enorme, no porque Daniel fuera perfecto para Natalia, ni porque ella quisiera recuperar aquella amistad, sino porque había destruido algo valioso por una fantasía. Natalia había sido una amiga leal, generosa, presente, la clase de persona que aparece cuando realmente la necesitas, y ella la había cambiado por una relación que cada día se parecía menos al cuento de hadas que imaginó. Aquella noche comprendió algo doloroso: perder a Natalia había sido una pérdida mucho mayor que cualquier cosa que hubiera ganado, y ya era demasiado tarde para arreglarlo. Camila tardó mucho tiempo en admitir la verdad. Durante meses intentó convencerse de que los problemas eran normales, que toda pareja discutía, que la convivencia siempre era complicada, que las cosas mejorarían. Pero la realidad seguía golpeándola una y otra vez, y cada golpe derribaba otra parte de la fantasía que había construido. Daniel no se transformó en el hombre perfecto cuando comenzaron a vivir juntos, al contrario. Cada día mostraba una nueva faceta que ella desconocía. Era irresponsable con el dinero, evitaba los conflictos hasta que se convertían en crisis, y tenía la costumbre de esperar que otros resolvieran los problemas que él mismo creaba. Lo más irónico era que muchas de esas cosas siempre habían estado ahí. Simplemente ella nunca quiso verlas. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos, encontró varias carpetas antiguas que Daniel había llevado desde la casa que compartía con Natalia. Dentro había presupuestos, pagos organizados, calendarios y notas. Todo estaba cuidadosamente planificado. Camila comenzó a revisar los papeles, y cuanto más veía, más comprendía. Natalia había sostenido mucho más de lo que imaginaba, no solo el hogar, también gran parte de la estabilidad de Daniel. Mientras todos admiraban al esposo atento y exitoso, había una mujer detrás resolviendo problemas silenciosamente, y esa mujer ya no estaba. Esa noche, Camila observó a Daniel mientras veía televisión. Por primera vez no sintió admiración, ni emoción, ni orgullo, solo una enorme decepción, porque había traicionado una amistad de años creyendo que estaba obteniendo algo extraordinario, y la realidad era mucho más común, mucho más mediocre. Daniel no era un premio, era simplemente un hombre con defectos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Por otro lado, la vida de Natalia seguía avanzando, había cambiado de apartamento, estaba creciendo profesionalmente y cada vez parecía más feliz. Las personas cercanas comenzaron a
Notar algo, la Natalia de ahora sonreía más, se veía más relajada, más ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima, y la verdad era exactamente esa, por primera vez en muchos años, toda su energía estaba dirigida hacia ella misma, no hacia sostener a otra persona, no hacia resolver problemas ajenos, no hacia salvar relaciones que ya no podían salvarse. Una tarde Camila la vio por casualidad, estaba saliendo de una librería, llevaba varias bolsas y conversaba alegremente con unas amigas. Se veía bien, realmente bien. Durante unos segundos pensó en acercarse, tal vez disculparse, tal vez intentar recuperar una pequeña parte de lo que había destruido, pero se detuvo porque sabía que algunas puertas, cuando se cierran, no vuelven a abrirse, y aquella amistad era una de ellas. Observó cómo Natalia se alejaba entre risas, y sintió una punzada de arrepentimiento, no por Daniel, no por la relación, sino por la amiga que había perdido, la amiga que siempre había estado allí, la amiga que nunca la traicionó, y comprendió algo que llevaba demasiado tiempo negando: el mayor error de su vida no había sido enamorarse de Daniel, había sido creer que él valía más que una amistad verdadera, porque ahora tenía a Daniel, pero ya no tenía a Natalia, y cuanto más comparaba ambas pérdidas, más evidente se volvía cuál había sido realmente la más importante. Con el paso de los meses, la relación entre Camila y Daniel continuó deteriorándose, ya no quedaba casi nada de la emoción inicial. Las conversaciones eran cada vez más cortas, las discusiones más frecuentes, y la paciencia de ambos parecía agotarse un poco más cada día. Lo que antes ignoraban ahora resultaba imposible de pasar por alto. Camila veía constantemente los defectos de Daniel, y Daniel empezaba a notar que Camila tampoco era la persona idealizada que había imaginado, porque las relaciones construidas sobre una traición suelen tener un problema difícil de superar: la confianza. Si alguien fue capaz de engañar a otra persona contigo, también puede engañarte a ti, y esa idea comenzó a instalarse silenciosamente entre ambos. Una noche, durante una discusión por dinero, Daniel perdió la paciencia. Últimamente siempre estás criticándome. Camila soltó una risa amarga, porque últimamente siempre encuentro algo nuevo que descubrir. No soy perfecto, eso ya lo noté. El silencio que siguió fue incómodo, muy incómodo, porque ambos sabían que estaban hablando de mucho más que una simple discusión. Estaban hablando de expectativas, de ilusiones, de promesas que nunca existieron. Aquella misma semana, Camila recibió una invitación inesperada. Una amiga en común organizaba una reunión pequeña, y por supuesto, Natalia también estaría allí. Durante varios minutos consideró no asistir, pero finalmente decidió ir, tal vez porque sentía curiosidad, tal vez porque quería comprobar con sus propios ojos cómo estaba Natalia, o quizá porque seguía intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Cuando llegó, vio a Natalia casi de inmediato. Estaba conversando con varias personas, sonriendo, relajada, segura de sí misma, y algo llamó especialmente la atención de Camila. Natalia no parecía una mujer que hubiera perdido algo valioso, parecía una mujer que había recuperado algo, a sí misma. En un momento de la noche sus miradas se cruzaron. Natalia la reconoció y, para sorpresa de Camila, le dedicó un pequeño gesto de cortesía, nada más, sin rencor, sin hostilidad, sin interés. Aquello dolió más de lo que esperaba, porque comprendió algo: Natalia ya había seguido adelante de verdad. No estaba esperando disculpas, no estaba planeando una venganza, no estaba pensando en ella, simplemente había cerrado ese capítulo de su vida, y lo había dejado atrás. Cuando regresó a casa aquella noche, encontró a Daniel de mal humor, otra vez. Había tenido problemas en el trabajo otra vez, y esperaba que alguien escuchara sus quejas durante horas. Otra vez, mientras él hablaba, Camila se quedó observándolo en silencio, y por primera vez tuvo una certeza absoluta. Había confundido apariencia con realidad, había visto un hombre exitoso donde en realidad había una mujer haciendo gran parte del trabajo invisible, había visto una relación perfecta donde existían años de esfuerzo, paciencia y sacrificios que nunca quiso reconocer, y había sacrificado una amistad verdadera por una fantasía que ahora se estaba desmoronando delante de sus ojos. Aquella noche, mientras Daniel seguía hablando de sus problemas, Camila comprendió algo que ya no podía negar: Natalia nunca había perdido, la única persona que realmente había perdido algo valioso era ella. El final llegó de una forma mucho menos dramática de lo que cualquiera habría imaginado. No hubo grandes escándalos, no hubo gritos en medio de la calle, ni escenas dignas de una película. Solo el desgaste inevitable de una relación construida sobre expectativas falsas. Para entonces, Camila y Daniel discutían constantemente por dinero, por responsabilidades, por promesas incumplidas, por cosas pequeñas que terminaban revelando problemas mucho más grandes. La admiración que alguna vez sintió por él había desaparecido casi por completo, y Daniel tampoco parecía feliz.
porque la mujer que ahora tenía delante no era la amiga divertida con la que coqueteaba en secreto, era una pareja que conocía todos sus defectos, y que ya no estaba dispuesta a ignorarlos. Una noche, después de otra discusión agotadora, Camila se sentó en silencio en la sala. Daniel seguía hablando, quejándose, justificándose, buscando culpables para todo, y por primera vez ella dejó de escucharlo, porque ya conocía cada una de esas palabras, cada excusa, cada explicación. Nada era nuevo, nada iba a cambiar. Entonces comprendió algo que llevaba meses evitando aceptar. No estaba enamorada de Daniel, quizá nunca lo estuvo. Lo que había amado era una imagen, una fantasía, una versión cuidadosamente maquillada de la realidad, y aquella versión ya no existía. Semanas después, la relación terminó, sin lágrimas, sin súplicas, sin intentos de salvar algo que llevaba demasiado tiempo roto. Cuando Daniel recogió sus cosas y salió por la puerta, Camila sintió algo inesperado, alivio, porque por fin terminaba una historia que jamás debió comenzar, pero ese alivio vino acompañado de otra sensación, arrepentimiento. Uno mucho más profundo que el dolor de una ruptura, porque las relaciones terminan, eso ocurre todos los días. Las amistades verdaderas, en cambio, son mucho más difíciles de encontrar, y ella había destruido una por decisión propia. Unos días después, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio a Natalia nuevamente. Esta vez estaba sola, sentada en una cafetería junto a la ventana, leyendo un libro. Parecía tranquila, feliz, en paz. Camila permaneció inmóvil durante unos segundos, observándola, pensando en todo lo que había ocurrido, en los años de amistad, en las conversaciones interminables, en las veces que Natalia estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo, y sintió una tristeza enorme, porque entendió algo con absoluta claridad. Natalia había sido mucho más valiosa que cualquier relación romántica, mucho más valiosa que Daniel, mucho más valiosa que aquella absurda competencia que ella misma había inventado en su cabeza. Por un instante pensó en acercarse, pedir perdón, intentar decir algo, lo que fuera. Pero no lo hizo porque algunas heridas sanan, y precisamente por eso no deben volver a abrirse. Mientras tanto, Natalia levantó la vista de su libro y observó la gente que pasaba por la calle. No vio a Camila, y aunque la hubiera visto, probablemente habría seguido leyendo porque ya no sentía rabia, ni resentimiento, ni necesidad de respuestas. Había aprendido una lección importante: cuando dos personas quieren salir de tu vida, a veces lo mejor que pueden hacer por ti es marcharse juntas. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Daniel y Camila creyeron que estaban quitándole algo valioso, pero al final, fueron ellos quienes se llevaron mutuamente, y Natalia, libre de ambos, descubrió que la verdadera ganadora de toda la historia había sido ella. 2 años después, Natalia apenas pensaba en Daniel y Camila, no porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque había dejado de ser importante. La traición que alguna vez pareció tan grande se convirtió en una simple página de su historia, una página dolorosa. Sí, pero una página que ya había terminado de leer. Su vida era muy diferente ahora, había avanzado profesionalmente, se había mudado a un apartamento que adoraba, había retomado hobbies que había abandonado durante años, y sobre todo, había aprendido a valorar su tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, nadie dependía de ella para resolver problemas que no le correspondían, y esa paz no tenía precio. En cuanto a Daniel, las cosas no resultaron como había imaginado. Después de la ruptura con Camila pasó por varias relaciones breves, ninguna duró demasiado, porque el problema nunca había sido la persona que tenía al lado, el problema era él. Seguía esperando que alguien organizara su vida, que alguien resolviera sus errores, que alguien compensara sus defectos, y cada vez menos personas estaban dispuestas a hacerlo. Camila tampoco encontró el final feliz que había imaginado. La relación por la que sacrificó una amistad terminó convirtiéndose en una de las mayores decepciones de su vida, y aunque siguió adelante, hubo algo que nunca logró recuperar: la confianza de Natalia. Con los años conoció muchas personas, tuvo nuevas amistades, pero ninguna se parecía a la que había perdido, porque las amistades verdaderas son raras, y ella había destruido una por envidia, una decisión que lamentaría durante mucho tiempo. Una tarde, Natalia coincidió con una antigua conocida. Después de conversar un rato, la mujer terminó mencionando a Camila. ¿Has vuelto a hablar con ella? Natalia sonrió suavemente. No, ¿la extrañas? Natalia pensó unos segundos antes de responder, y la respuesta la sorprendió incluso a ella. Extraño a la persona que creía que era, porque esa era la verdad, la amiga que había amado durante tantos años existía en sus recuerdos, pero la persona que la traicionó era alguien completamente diferente, y aceptar eso le había permitido seguir adelante. Aquella noche, mientras regresaba a casa, Natalia caminó despacio por una avenida iluminada. El aire era agradable, la ciudad estaba tranquila, y por primera vez en mucho tiempo pensó en toda aquella historia sin sentir dolor, solo gratitud.
Porque perder a Daniel le había enseñado que el amor no vale nada sin respeto, y perder a Camila le había enseñado que no todas las personas que te acompañan merecen quedarse para siempre, algunas llegan para enseñarte una lección, y luego se van. Cuando abrió la puerta de su apartamento, una sonrisa apareció en su rostro. Su hogar estaba en silencio, su vida estaba en orden y su corazón estaba en paz. Al final, Camila creyó que estaba robando un príncipe encantado, pero terminó quedándose con un hombre lleno de problemas que nunca quiso resolver, y Natalia, que supuestamente había perdido 2 personas importantes en un solo golpe, terminó descubriendo algo mucho mejor, que la tranquilidad, la dignidad y el amor propio valen mucho más que cualquier persona que sea capaz de traicionarte. Y esa fue una victoria que nadie podría quitarle jamás.